Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al canal online de Fundación Ibercaja. Hoy damos comienzo a un ciclo muy especial que hemos denominado Madrid, Fiesta y Tradición. Se trata de un ciclo en el que una vez al mes y hasta el próximo verano pues vamos a ir adentrándonos en la historia y en las tradiciones de esa ciudad cruce de caminos que es la capital de España. Y lo vamos a hacer acompasándonos un poco con el calendario, lo que quiere decir que para esta primera conferencia de diciembre que hoy tenemos, vamos a hablar de cómo vive y ha vivido Madrid la tradición navideña, y en la segunda semana del mes de enero nos vamos a centrar en la historia de la cabalgata de Reyes. Luego ya en febrero, posteriormente, exploraremos los carnavales. En marzo le llegará el turno a la Semana Santa madrileña y ya en abril, muy próximos al final de mes, nos centraremos en la festividad del 2 de mayo. A mediados de mayo volverá a ser el turno de una festividad de mayo, en este caso la de San Isidro, y finalizaremos el ciclo en el mes de junio con una ponencia sobre las romerías y las verbenas de la ciudad. Así que, como ven, es un amplio y detallado programa en el que vamos a conocer muy al detalle muchos rasgos y aspectos, yo creo que sorprendentes, de la historia de Madrid. Así que si no lo han hecho ya, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en el botón que tienen justo debajo de este vídeo para no perderse esta programación. Y para hablar de este ciclo con el rigor y el conocimiento que se precisa, tenemos hoy con nosotros a Luis Regino Mateo, que es toda una autoridad en la historia de Madrid y sobre todo de las tradiciones de Madrid. Regino ha sido profesor de la Universidad Complutense en las disciplinas de Derecho Internacional Público, Teoría del Estado y Geografía Humana. Es también profesor tutor en la UNED y miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Escribe habitualmente artículos y imparte conferencias en muchísimos foros y es autor también de numerosos libros, entre los que me gustaría destacar tres de ellos: La Navidad en Madrid, del año 2003, Madrid y San Isidro, del 2005, y sobre todo el superventas La historia de la librería Felipa y de la calle de los libreros de Madrid, del 2015, que ya va por la 17ª edición, nada menos. Regino, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro canal. Te escuchamos. Eh, Muy buenas. Quisiera agradecer a Ibercaja la gentileza que ha tenido mm, conmigo, acordándose de que soy un enamorado de Madrid, miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, y brindarme la oportunidad de darles una charla sobre la historia y las tradiciones de Madrid. Como estamos en Navidad, me parecía lo más lógico empezar este ciclo de conferencias con aquellos aspectos que singularizan a la Navidad madrileña. En ese contexto, pues desarrollaré ordenadamente un índice en el que empezaré por la Navidad desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Madrid, sobre todo, tiene esa peculiaridad cuando es nombrada sede permanente de la Corte por Felipe II en el año 1561. Y entonces tiene una doble dimensión, la Navidad madrileña, popular o palaciega o cortesana. Sin más dilación, reiterando otra vez mi afecto a Ibercaja, empiezo la conferencia. Y para eso, didácticamente, yo creo que para que ustedes lo entiendan mejor, he confeccionado un índice general en el que hablo un poco sobre la procedencia y el origen de la Navidad, la peculiaridad de la Navidad en Madrid, refiriéndome
a escritores y cronistas destacados y qué tradiciones merece la pena que resaltemos de esa Navidad, como los villancicos, los mercados navideños, los belenes, la gastronomía madrileña en Navidad, el árbol de Navidad, Papá Noel y, cómo no, la cabalgata de Reyes, sobre la que hablaré el día 7 de enero, precisamente para Ibercaja. Entonces, hay que tener en cuenta que todo empezó en Oriente. Estas fiestas entrañables siempre han suscitado pues una emotividad, ya que conmemoramos en el cristianismo el nacimiento del Mesías anunciado por los profetas y cuya vida acaeció precisamente en ese Oriente lleno de ensueños y fantasía, una de las primeras civilizaciones y polo de atracción para Occidente. Ese Oriente que propició que el británico Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura en 1907, británico nacido en Mumbai y fallecido en Londres, aludiera al Oriente con esta hermosa expresión: si has oído el llamado del Oriente, ya no oirás otra cosa. Y no solo los creyentes se sienten atraídos por ese magno suceso, sino también, entre otros historiadores, antropólogos y sociólogos que ven a la llegada del cristianismo una de las tres grandes religiones monoteístas junto con el judaísmo y el islamismo. Kipling nació en Bombay, como he dicho, en la India en 1865 y falleció en 1936. Era un escritor y poeta británico, fue autor de novelas, poemas, relatos y cuentos infantiles, y entre sus libros más destacados conocerán todos ustedes el Libro de la Selva, ¿no? Y entre las distinciones que se le concedieron y que rechazó se encuentran el Premio Nacional de Poesía, la Orden del Mérito y el título de Sir o Caballero de la Orden del Imperio Británico. Ya hemos dicho que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1907. En cuanto a ese Oriente misterioso y cautivador al que me estoy refiriendo, quiero referirme a José María Pemán, que afirmaba que el Oriente es siempre un estímulo para la fantasía. Para él, lo oriental es, a partir del siglo VI y VII, casi una licencia o pasaporte por los anchos cercados de la imaginación. Toda riqueza, decía Pemán, todo color, todo placer es lícito que sea atribuido a Oriente. Y el Occidente se ha quedado con el confort y le ha cedido a Oriente el lujo. Se ha quedado con la novela y le ha cedido el cuento. También José María de Areiza ensalza esa zona geográfica de Oriente tan atractiva para Occidente por su connotación enigmática, ¿no? Oriente, que en lengua germánica significa Morgenian, la tierra de la mañana, el horizonte por el que llega el sol. Y Areiza, José María de Areiza, precisaba que los magos constituyen la personificación de la sabiduría antigua en todas sus formas y de la interpretación oriental de la vida humana y del universo. Y tenemos que resaltar que las primeras conmemoraciones cristianas se circunscribieron a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y otra festividad que se celebraba era la Pascua el día 6 de enero, antes de la conmemoración del nacimiento de Jesús. Se incluían algunos de los milagros de Jesús, como el de las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino, y el de la multiplicación de los panes y los peces,
Y después los actos que cronológicamente se celebraron fueron el surgimiento de la estrella de Belén, los magos de Oriente y el bautismo y nacimiento de Jesús. Y las primeras huellas del arte cristiano referidas a la Navidad aparecen en las catacumbas. Es donde se encuentra la pintura y la escultura vinculadas a escenas funerarias. Así, por ejemplo, en el siglo II, en la capela greca de la catacumba de Santa Priscila, se halla un fresco de la Navidad de extraordinaria belleza que ha propiciado que se haya denominado a ese recinto la Sistina de las Catacumbas. También en la catacumba de San Pedro y San Marcelino, de procedencia más tardía, en su arcosolio se encuentra la Virgen con el Niño y dos magos. Asimismo, en otro cubículo del cementerio en dicha catacumba del siglo III están representados los magos. Y en los comienzos del siglo IV, en la catacumba de Santa Domitila, en un lóculo, aparece la Virgen y el Niño acompañados de los magos. La catacumba de Santa Priscila está situada en la Vía Salaria de Roma, en cuyo cementerio se encuentra un fresco con la imagen de la Virgen con el Niño sentado en sus rodillas. Y a su lado se halla el profeta Balaam, o Isaías, apuntando con su mano derecha a una estrella, signo astral que vaticinaría la llegada del Mesías. Y en las catacumbas figuran también otros episodios con la Virgen, como la adoración de los magos y escenas del pesebre, pero se cree que antes del concilio de Éfeso todas estas representaciones tenían un significado cristológico y no mariológico. Aquí tenemos estas imágenes a las que me he referido del profeta Balaam apuntando con su dedo a la estrella y la Virgen con el Niño en la catacumba de Santa Priscila en Roma en el siglo II, y en la otra, que son las dos representaciones más antiguas, se ve a los tres reyes magos que se dirigen a ofrecer sus dones a la Virgen con el Niño. También en la catacumba de Santa Priscila tenemos el buen pastor, que en el Antiguo Testamento se asocia a Yahvé, que apacienta a sus ovejas. Concretamente en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23 y en los libros de Ezequiel e Isaías. Y en el Nuevo Testamento se vincula a Jesús, que cuida de su rebaño, y también el pastor que aparece en los evangelios de San Lucas y San Juan. Luego pasamos a ver otra diapositiva de un fresco en el que aparecen dos de los magos y la Virgen. Y ya nos vamos a los evangelistas canónicos. De los 4 evangelistas canónicos, solamente son 2, Mateo y Lucas, los que relatan el acontecimiento del nacimiento de Jesús. El primero en arameo y el segundo en griego. Los que recogen con mayor amplitud el tema del nacimiento, más que los evangelios canónicos, Mateo y Lucas, son los evangelios apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia, el evangelio denominado la historia de la infancia de Jesús. Ya saben ustedes que con arreglo al canon, los únicos evangelios autorizados por la Iglesia son los canónicos, mientras que los apócrifos no son autorizados por la Iglesia. Y luego está la polémica de la fecha en que nació Jesús. La polémica esta acaeció entre los que datan su nacimiento el día 28 de marzo y los que sostienen que fue
el 25 de diciembre, ¿no? El día del solsticio de invierno. Y los que sustentan la primera versión se basan en el pasaje del primer libro o Génesis del Pentateuco del Antiguo Testamento. Y según el calendario romano, el equinoccio de primavera comenzaba el día 25 de marzo, que es el primer día de la creación. Y Dios, conforme al mencionado pasaje, creó el sol al cuarto día, es decir, el 28 de marzo, que es en realidad cuando nació el Redentor, según asevera el teólogo Oscar Cullmann, ¿no? Y esta argumentación de equiparar a Jesús con el sol y la luz, además de Malaquías, se constata en diversos textos bíblicos. Y entramos ya en el término Navidad. ¿Qué es lo que significa este vocablo? El sustantivo Navidad es una contracción de la palabra natividad que procede del latín nativitas nativitatis, cuyo significado es el de nacimiento. Igualmente, en latín se utilizaron diversas palabras como dies natalis, en francés recibe la denominación de nativité o Noel, en italiano nativita o il Natale, en inglés Christmas o Christmase, en holandés Kermise y en alemán Weihnacht. Y las fiestas de Navidad y Reyes abarcan, por lo tanto, un periodo que va desde la Nochebuena, que se celebra el día 24 de diciembre, y finaliza el día 6 de enero, el día de la Epifanía, que se conmemora esa Epifanía y constituye un sugerente reto para los estudiosos. Ese periodo donde se entrecruzan leyenda y realidad, mito y autenticidad, misterio y evidencia, e historia y ficción. ¿Por qué la elección del 25 de diciembre como el día de la Natividad del Señor? Es una elección que no es meramente caprichosa. La Iglesia consagró esa fecha como la del nacimiento de Jesús, fecha que tiene su precedente en Roma, en donde se rememoraban diversas festividades paganas, como las Saturnales romanas del 17 al 23 de diciembre. En consecuencia, el 25 de diciembre, en el que se celebra la Navidad, fue elegido por la Iglesia cristiana, teniendo en cuenta que es el día en que tiene lugar en el hemisferio norte el solsticio de invierno, festividad que, excepto en la Iglesia ortodoxa, se festeja en todo el orbe cristiano. ¿Y cuál es la singularidad de la Navidad en Madrid? Nos vamos a adentrar en la historia de la Navidad en Madrid desde que Madrid fuera designada sede permanente de la corte por Felipe II en 1561. Y Madrid tuvo la peculiaridad de que sus festejos navideños, a partir de entonces, tuvieran una doble dimensión popular y palaciega o cortesana. Y en este sentido, Madrid ha tenido el privilegio, ¿no?, de tener excelentes escritores, cronistas, escultores y pintores que han glosado la Navidad matritense. Y uno de los géneros literarios más proclives para ensalzar el nacimiento de Jesús y la maternidad de María es la poesía. Y entre otros destacan los escritores del siglo de oro español, como Lope de Vega, Tirso de Molina y Luis de Góngora. Aquí tienen ustedes una diapositiva en la que aparece Madrid, la compra de Nochebuena de 1861, que es, el autor es Jesús Evaristo Casariego, y es una bella diapositiva y muy costumbrista y significativa. Y otros cronistas y escritores madrileños
que ensalzaron la Navidad en los siglos XIX y XX, describen esta Navidad matritense poniendo de relieve esa singularidad y peculiaridad a la que me refiero, como misioneros romanos, Felipe Monlau, Ventura Ruiz, Pedro Antonio de Alarcón, Ángel Fernández de los Ríos y José Gutiérrez Solana, que aludieron, entre otros, a diferentes aspectos como los mercadillos de la Plaza de Santa Cruz y la Plaza Mayor, y luego las rondas, los aguinaldos, los villancicos, la espera de reyes, la gastronomía y los belenes. Hay un hecho que merece la pena resaltar en esta Navidad matritense, como es el incendio del Alcázar de Madrid en la Nochebuena de 1734. Estaban ya en España reinando los Borbones. Saben ustedes que Carlos II de Austria murió sin sucesión y entonces tuvo lugar la guerra de sucesión entre el pretendiente borbónico Felipe V y el archiduque Carlos de Austria por parte de los Austrias. Y en la Nochebuena madrileña de 1734 se incendió el emblemático edificio del Alcázar, ¿no? Que el Alcázar fue construido sobre la antigua fortaleza que erigió el emir Muhammad ben Abd al-Rahman, ¿no? Esto que fue edificado ese Alcázar como elemento fortificado y defensivo para preservar a Toledo de las incursiones cristianas que atravesaban en los ríos de Fuenfría y Guadarrama. Esto es que la fundación de Madrid es árabe y no cristiana. Entonces no podemos hablar de reconquista cristiana, sino de conquista cristiana. Y la desaparición del Alcázar, que fue pasto de las llamas, cuando ocupaba el trono Felipe V de Anjou, que es el primer Borbón, y supuso un duro golpe para la ciudad y para la dinastía de los Habsburgo. Ese fatídico día de 24 de diciembre, en la zona donde se hallaba la habitación o los aposentos del pintor de corte Jan Rank, se originó el fuego que se extendió con una gran rapidez en Madrid, en parte debido al fuerte viento existente ese día en la capital. Aquí tienen ustedes una diapositiva del Alcázar de Madrid, muy cercana al incendio, ¿no? Anteriormente, del año 1710. Y tenemos también los comentarios sobre la Navidad madrileña de cronistas extranjeros. Por ejemplo, Beaumarchais, en 1764, menciona la exageración alimenticia que se producía en esas fechas y cómo en algunas iglesias bailaban con alborozo con castañuelas, calderos, pitos y tambores, y se sorprende del poco respeto que tenía lugar en esos templos con gritos, insultos y otros improperios que no tenían nada que ver con el recogimiento espiritual que se debía guardar en esas fechas, ¿no? En los templos. Y por otra parte, toda la Navidad era una época de alegría para los madrileños. Las tiendas estaban repletas y por la calle se cantaban coplas de Nochebuena. También otro comentarista extranjero, Quinn, en 1822 relataba algunos aspectos de la Navidad madrileña y cómo el día de Nochebuena, grupo de hombres, mujeres y niños recorrían diversas calles al anochecer con antorchas, utilizando panderetas que producían un ruido bastante notable. Igualmente alude que días antes de la Navidad existía un mercado en la villa donde las panderetas eran el principal artículo de venta junto a la zambomba. Asimismo, se refiere a otro instrumento característico de dicha Navidad, como era la guitarra. Y luego tenemos que mencionar, como no, el auto de los Reyes Magos
Menéndez Pidal cifra su procedencia en torno al año 1150 y alude a que es nuestro primer drama sacro en romance, ¿no? El manuscrito incompleto fue localizado en la Catedral de Toledo y consta de 147 versos. Estos, según Gerardo Diego, se identifican con esa época medieval aún romántica, ¿no? Y Menéndez Pidal considera, más que Menéndez Pidal, Gerardo Diego considera este poeta santanderino que ese drama litúrgico y devoto no encaja en las características de lo que se denomina teatro. Por cierto, que tuve la oportunidad de conocer personalmente a Gerardo Diego. Asimismo, parece deducirse que en la redacción del citado auto existe una influencia gala y concretamente gascona. Y aquí está el auto de los Reyes Magos, la página 1, la están viendo ustedes, y la página 2. Y nos referimos ahora al aguinaldo. Otras tradiciones que caracterizan a la Navidad matritense se refiere al aguinaldo. Ya Quevedo, Lope de Vega y Ramón de la Cruz aludieron a esta costumbre, que en 1875 a esta costumbre que en 1875 Carlos Frontaura le parecía indigna, impropia de la dignidad humana, y que aunque contra el vicio de pedir está el de no dar, negar en Navidad, dar el aguinaldo, te catalogan como un ruin. Ya esta exageración de solicitar el aguinaldo había llegado en Madrid hasta tal extremo que todos piden. Incluso Frontaura sarcásticamente comenta que llegará el momento en el que van a llamar a casa de usted y va a entrar el criado diciendo: ahí está el marqués que vive enfrente, que viene a pedir el aguinaldo. Y luego tenemos la Misa del Gallo, que era otra. José Gutiérrez Solana menciona la Misa del Gallo, que se celebraba en el día de Nochebuena, y en cuanto a sus características, en los templos madrileños reseña que se mezcla el órgano con las voces de los cantores, acompañados por la gente que llena la iglesia, que toca panderos, castañuelas y zambombas. Fue precisamente el pontífice San Sixto III el que creó esa vigilia nocturna en Roma, vigilia denominada en latín Mos ut Gallus Cantaberi. Enseguida o después de cantar el gallo, misa que tenía lugar en un pequeño oratorio ad presepium ante el pesebre. Y en la página web de la Asociación de Beleristas de Madrid se especifica que el hecho de que la misa del gallo se denomine de esa forma se debe a una antiquísima fábula en virtud de la cual fue el gallo el primer animal que presenció el nacimiento del niño Jesús, quien con su poderosa voz anunció la buena nueva de la llegada del Mesías vaticinado por los profetas. Luego tenemos también las veladas literarias en la Nochebuena madrileña. José Montero Padilla, en la Crónica de Madrid, menciona la velada que tuvo lugar en 1857 en la lujosa casa del Marqués de Molins, como anfitrión de diversos literatos que llegaron a redactar en verso un periódico al que denominaron El Belén. Y en esas tertulias de creación del periódico, y que se iniciaba a las 9 de la noche, Molins logró congregar a escritores de varias generaciones, como la de Espronceda y Larra, la de Martínez de la Rosa, Pedro Antonio de Alarcón y Hacembuch. Las veladas se interrumpían a las 12 de la noche para asistir a la misa del gallo en la capilla de la casa, y después se servía la cena y proseguía la reunión hasta altas horas de la madrugada. Y en cuanto a la literatura y música navideña, Gerardo Diego, en su libro La Navidad y la poesía española, ensalza ese magno hecho y equipara este término, la Navidad, a la poesía, en el sentido de que ambos sustantivos se unen en uno solo: Navidad.
La lírica española y madrileña es especialmente fecunda en enaltecer el nacimiento de Jesús y la maternidad de María. Y el primer testimonio de nuestra lengua castellana relativo a la Navidad, ya le hemos mencionado anteriormente, fue el auto de los Reyes Magos del año 1150, que la mayoría de los estudiosos se decantan que es del siglo XII, aunque hay que mantener que sus orígenes se remontan a una época comprendida entre los siglos X al XI. Y entramos en los villancicos. Los villancicos inicialmente trataban de los temas más variados, ¿no? A lo largo del tiempo predominaría y se impondría definitivamente el tema religioso navideño. A principios del siglo XX hay un movimiento cuyo objetivo era la mejora de esta composición musical. Hay que tener en cuenta que en España los primeros villancicos de los que se tiene constancia proceden del cancionero de Uppsala, así denominado porque el único ejemplar se halla en la Universidad Sueca de dicha localidad. Se trata de un cancionero musical editado en Venecia en 1556. Y tenemos el villancico típico de Madrid, propio y peculiar de Madrid, la Marimorena. Existen piezas musicales inolvidables, como la de la Marimorena, villancico madrileño capitalino que nos narra la forma de cómo la ronda solicitaba el aguinaldo en la villa, con música que refleja especialmente el instrumento del rabel, instrumento antiquísimo, ¿no? Lope de Vega, Góngora y Gómez de Tejada fueron destacados autores de numerosos villancicos a los que había que unir otros compositores, como Quevedo, el padre Sigüenza y Valdivieso. Y Martín del Olmo indica cómo los poemas relativos a la Navidad superan los de la Pasión y de la Eucaristía. Aquí tenemos la imagen del rabel, instrumento antiquísimo, y luego tenemos la niña tocando la zambomba, también un instrumento muy singular y muy querido en Madrid. Y luego tenemos una foto preciosa del mercadillo navideño en la Plaza Mayor. Y las primeras muestras de la Navidad madrileña en el tiempo nos podemos referir en ese sentido a la existencia de los mercados navideños. Entre las actividades más madrugadoras en la programación navideña de Madrid se encuentra el mercado navideño de la Plaza Mayor, que ha sido inaugurado el 27 de noviembre pasado y finalizará el 31 de diciembre. Este año cuenta solo con 56 casetas de las 104 casetas disponibles como medida preventiva sanitaria debido a la pandemia del COVID, y por ello tienen una nueva configuración en la plaza. Las casetas, con su color rojo y su original tejado puntiagudo, es similar a las casetas de la Europa nórdica y ofrece a sus visitantes la posibilidad de adquirir figuras para los belenes y otros objetos navideños. Aquí tenemos otra diapositiva de niños mirando escaparates en Madrid en 1959. Pertenece al Archivo Regional Fotográfico de la Comunidad de Madrid de Santos Lluvero. Y luego tenemos el Belén. ¿Quién fue el precursor de los Belenes? Pues fue San Francisco de Asís. Ya el Papa emérito Ratzinger escribe un libro notorio y estupendo, que he tenido la oportunidad de leer, que es el libro sobre la infancia de Jesús. Era un experto en el tema de la Navidad. San Francisco de Asís extendió la semilla belenística a nuestro continente después de su viaje a Tierra Santa. Y su biógrafo Tomás Celano relata cómo en el año 1223 San Francisco solicitó autorización al pontífice
Honorio III, con el que le unía una entrañable amistad para llevar a cabo una representación en la Nochebuena, en la cueva de Greccio, en la Toscana italiana. Y a dicha gruta asistieron los habitantes del lugar, que pudieron contemplar a la Virgen y San José, al buey y el asno, y en un pesebre una figura del niño Jesús que, según la tradición, en el instante de la consagración movió sus pequeños brazos. Y el Belén más antiguo de los conservados es el de Arnolfo di Cambio, labrado en mármol blanco, como ven ustedes en la diapositiva, en 1289, y que se halla en la Basílica Santa María la Mayor en Roma, según reseña el insigne belenista Pedro Pablo Martínez Palomero. Luego tenemos el Belén del Príncipe en el Palacio Real de Madrid, que fue obsequio de Carlos III a su hijo, el Príncipe de Asturias, que le sucedería en el trono a su padre con el nombre de Carlos IV. Inicialmente contaba con 5.590 figuras, que lamentablemente se perdieron en gran parte, y se han conservado escenas tan relevantes y evocadoras como el misterio formado por el niño, la Virgen y San José, de procedencia napolitana, pero con vistosos trajes de seda, parece que confeccionados en España. Y el cortejo de los magos denota sus características orientales y el hecho anecdótico de la existencia de animales que, como el elefante, propician ese interés por esos países singulares. Y en cuanto a los belenes en Madrid, existe una meritoria tradición belenística, y así se demuestra en los tenderetes y casetas que se montaban en la Plaza de Santa Cruz y en la Plaza Mayor. Y esta práctica ya fue recogida por don Ramón de la Cruz en su sainete de la segunda mitad del siglo XIX, con el título El adorno del nacimiento. Aunque la capital de España no tuvo tantos imagineros, lo que sí tuvo belenistas que alcanzaron bastante notoriedad, como Eugenio Gutiérrez de Torices, Alejandro Martín y Luis Buendía, ¿no? Otra belenista que adquirió fama fue Obdulia Acevedo, y especialmente hay que destacar a mi buen amigo y cine belenista José Luis Mayo Lebrija, artista de gran categoría que ha obtenido numerosos galardones nacionales e internacionales. Y uno de los belenes madrileños que más destacó fue el de Eugenio Torices. Y la originalidad de las figuras de Torices es su pequeño tamaño, elaborados con gran primor y precisión, y existen obras suyas en el Escorial, en la Iglesia de la Encarnación de Madrid, especialmente un mueble relicario que se halla en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. En la Asociación de Belenistas de Madrid se encuentran también bellos belenes y dioramas, ¿no? Y el plantel de artistas que pertenece o han pertenecido a la asociación es muy numeroso desde la creación de la entidad. Aquí tenemos las tres figuras de los Reyes Magos del belenista madrileño José Luis Mayo, que confeccionó y elaboró en su taller de Leganés. Y aquí tenemos las tres, en un primer plano de esos tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya aparece con el color negro, ¿eh? Que eso ya lo comentaré. Y luego en el Belén del Palacio de Civiles del Ayuntamiento de Madrid tenemos figuras de José Luis Mayo y la escenografía de la Asociación de Belenistas de Madrid. Aquí tenemos en la diapositiva una escena de la adoración de los pastores. ¿Y qué otros belenes destacados podemos ver en Madrid? Pues podemos destacar los de los monasterios de la Fundación Real, el de la Encarnación, el de las Descalzas Reales y el Real Convento de Santa Isabel. También el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el de la Asociación de Belenistas, el de Museo de Artes Decorativas y el Belén de la Comunidad de Madrid en homenaje a Carlos III, que se puede visitar en la Puerta del Sol en la Casa de Correos. Y ahora nos vamos a referir a la gastronomía madrileña en Navidad. Ya en la época precedente a los Reyes Católicos, el poeta Gracchia Dei especificaba:
y besugadas tendréis si las pasáis en Madrid. Se refiere, lógicamente, a la Navidad y al besugo como plato señero y exquisito que se degustaba en esas fechas en la villa. El escritor catalán Néstor Luján, gran madrileñista, manifestaba que el menú de Nochebuena en Madrid ya en el siglo XVII estaba compuesto por sopa de almendra, lombarda, besugo y pavo. Y en Madrid los tres pescados marinos más famosos fueron el bacalao, el besugo y la merluza. Según Julio Camba, las virtudes del besugo es que siempre ha sido el más madrileño de todos los pescados de mar. Y Benito Pérez Galdós reseñaba cómo el besugo es el más espiritual de los pescados al que había que rendir culto. Y Néstor Luján manifestaba que el besugo al horno es plato que en Madrid sabe guisar perfectamente. Dorado, acuchillado por rajas de limón, con sus sabrosas patatas y su carne con pasta y blanco. Y su cantábrico gusto a mar. Ahí tienen ustedes el besugo preparado. También otro plato típico de la Navidad madrileña era la sopa de almendras, que es un plato tradicional, y las frutas que habrían de acompañar a este suculento menú serían uvas, melones, limas dulces o naranjas, pasas y almendras. Y otros platos que se degustaban, pues ollas podridas, platos de diversos productos como carne de vaca, carnero, pernil o pollo, platillo de arteletes que se referían panadillas de carne picada, camuesas, manzanas no ácidas y suplicaciones en barquillos largos y estrechos. Y por supuesto la lombarda, que era otro manjar de Navidad. Y tenemos aquí al pavo, que el pavo era uno de los platos característicos de días de Navidad en Madrid. Y existía el pavero, que conducía una manada de pavos, y otra figura típica de Madrid era la castañera. Y es anecdótico que en la guerra civil no se perdiera la costumbre de celebrar la Navidad. Incluso entre ambos bandos contendientes, nacionales y Frente Popular, se establecía una tregua a fin de que esa tradición pudiera llevarse a cabo. Y Pérez Galdós alude a una serie de viandas también, como el mazapán, turrón, pescados, naranjas, sidras, cascajos y conservas. Y en Navidad los pavos recorrían las calles de Madrid. Así lo manifiesta la cronista madrileña Margarita Jiménez en un artículo titulado En Navidad los pavos recorrían las calles de Madrid. Hace referencia con una exquisita sensibilidad al artículo que su madre escribió en septiembre de 1981 sobre la Plaza Mayor, que fue uno de los detonantes para que Javier Tusell, catedrático ya fallecido, que fue de historia contemporánea, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, promoviera la declaración del recinto como monumento histórico artístico. Era, entre otros, uno de los lugares, la Plaza Mayor, más emblemáticos del mercado navideño. Y hace referencia a la historia de la plaza, así como su estrecha conexión con el mercado, porque las plazas nacen en el lugar donde hay mercado, manifiesta Margarita Jiménez. Y menciona también el sainete de Don Ramón de la Cruz, la Plaza Mayor por Navidad. Aquí tenemos el transitar de los pavos por las calles de Madrid de 1940. Es precisamente de Santos Lluvero, también y es una foto que está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y luego Gutiérrez de Solana nos habla del pavo también en
en un tono sarcástico. Esto centra su sarcasmo en el pobre pavo, en el sentido de que poco le sirve al animal la buena vida que ha llevado si va a llegar el día fatídico en el que va a ser sacrificado. Y ese pavoneo que ha ostentado no deja de ser una satisfacción efímera, ya que el objetivo es prepararle para la buena mesa. Y el sacrificio del pavo para comerlo en esa noche es motivo para que se desencadene una algarabía y atronadora situación en la que los protagonistas son los niños y los chicos, que provocan un ruido ensordecedor con tambores, zambombas y calderos, tanto en casa como en la calle. Aquí tenemos dos diapositivas, una Madrid Pavera en Navidad a la izquierda y otra pavera de un artículo mío que se publicó en la revista Madrid Histórico, en el que hablo precisamente de los aspectos peculiares de la Navidad madrileña en el año 2008. Aquí tenemos, estas son de Santos Lluvedo, del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, César de Navidad en 1933, el roscón, que tiene una procedencia remota, pues hay quien se decanta por su origen romano, ¿no? En homenaje al dios Jano, ¿no? Que era el dios de los pasteles. También se le vincula a las Saturnales romanas, y Néstor Luján estima que su legado es heleno. Una o varias habas escondidas en la torta era el motivo para que el agraciado fuera designado rey, reina o infante, y el afortunado era el que organizaba el programa de diversiones. Si inicialmente era una torta de reyes, esta posteriormente se convertiría en el preciado roscón, ¿no? Y en él se introducía una sorpresa, y aquel que le tocara el trozo donde se hallara la misma tenía que pagar el roscón. Y entre los lugares con solera que destacan en Madrid de roscones y turrones se hallan el Riojano, en la calle Mayor 10, fundado por Dámaso Maza en 1855, que contó con la protección de María Cristina de Borbón. María Cristina de Borbón, la viuda de Fernando VII, la cuarta esposa de Fernando VII, que no hay que confundirla con María Cristina de Habsburgo, que fue la segunda esposa de Alfonso XII. Y tenemos también la antigua pastelería del Pozo, que data de 1830, que es otro de los locales, que es un consumado especialista en la elaboración artesanal de dos modalidades de turrones, según la dimensión de los mismos. También, como no, el acreditado y famoso Lardi, que fue otro de los establecimientos fundados en 1839 durante la regencia de María Cristina de Borbón. Fue fundado por Emilio Eugène, de padres suizos. María Cristina de Borbón fue regente de 1833 a 1840 y sería sustituido por Espartero, que sería regente de 1840 a 1843, en que se proclama la mayoría de edad de Isabel II. Y Lardi conserva este prestigio y nivel artístico que causa la admiración de su clientela y cualquier visitante que acceda al local. También es famoso el turrón de Casa Mira, fundada en 1855 por Luis Mira, situada en la carrera de San Jerónimo y muy vinculada a la Casa Real. Y tenemos las 12 uvas, el paso de un año a otro. Y en cuanto a la práctica de tomar las uvas, cuando suenan las 12 campanadas del reloj de la Puerta del Sur, comenzó el 31 de diciembre de 1909, al haber aquel año un exceso de producción de uvas, y los cosecheros almerienses obsequiaron con uvas a los españoles. Esta fruta ya tenía éxito en Europa, pero el advenimiento de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra
supuso un descalabro en el consumo de este preciado manjar. No por ello, los cosecheros realizaron una campaña publicitaria bastante acertada. Coma usted 12 uvas en el cambio del año al filo del tiempo nuevo que nace y tendrá asegurada la felicidad en el año siguiente, se decía. El caso es que la costumbre de comer las uvas se consolidó y todos los 31 de diciembre en Madrid, como en otros lugares de España, al ritmo de las 12 campanadas de las 12 de la noche del reloj de la Puerta del Sol, se degustan las uvas. Y tenemos el reloj de la Puerta del Sol disponible que se ilumina cuando anochece y se apaga en el momento que sale el sol. Y en 1938, como consecuencia de la guerra civil, un obús rompió la esfera que se quedó sin cristal hasta que en 1940 fue reparada. El reloj suena dando los cuartos, las medias, los tres cuartos y las horas. Y es precisamente el 31 de diciembre cuando el reloj adquiere un especial protagonismo con el sonido de sus 12 campanadas que se festejan con las uvas que se degustan una a una al ritmo del sonido de cada una de las campanadas. Es difícil comer las uvas cortamente y hay quien se atraganta o no consigue seguir dicho ritmo. Y luego tenemos el árbol de Navidad, que es una tradición ancestral, ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se distingue el árbol de la bondad y el de la maldad y el árbol de la sabiduría. En los siglos tercero y segundo antes de Cristo, el árbol que encarnaba ese dinamismo fue el roble. Y el roble fue reemplazado paulatinamente por el pino y el abeto. Y los druidas germanos celtas que desempeñaron diversas funciones, entre ellas las religiosas, adoraron al árbol. Y esta tradición, originalmente pagana, pasó a ser cristiana merced al milagro del benedictino San Bonifacio, siglo VII, ya que con una hacha procedió a talar un gran árbol pagano que simbolizaba al dios Odín y lo reemplazó por un abeto o pino, bautizando al mismo la denominación del árbol del niño Jesús. Aquí tenemos un puesto de venta de árboles de Navidad, una diapositiva del año 1840 del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Según Jordi Rivero, probablemente el pionero de los árboles navideños date de 1539, plantado junto al templo catedralicio de Estrasburgo, ¿no? Y otra versión sustenta que cuando Lutero retornaba a Wittenberg en una noche infernal muy fría en un bosque, ornamentó un abeto encendiendo unas velas y milagrosamente todos los árboles se iluminaron de modo notable. Y el pontífice Benedicto XVI resaltó que, como afirma Rivero, que la Navidad es una fiesta cristiana y los principales referentes de esa festividad son el Belén y el árbol adornado con dones. Aquí tenemos una diapositiva con una foto del árbol de Navidad y pesebre en el Vaticano. Aquí tenemos ya a San Nicolás o Papá Noel, que es la alternativa, ¿no?, a los Reyes Magos, ¿no? En cuanto a San Nicolás, su protección a los niños propició que pronto surgiera y se difundiera la costumbre como personaje carismático de que trajera regalos el día 6 de diciembre y que los niños dejaran junto a la chimenea o en la puerta de su casa un zapato como sugerencia para que dejara los obsequios que portaba. Y el nombre con que el santo se afianzó en la Europa occidental y América fue el de San Nicolás de Bari, mientras que la parte oriental, como en Rusia, Grecia y Turquía, fue el de San Nicolás de Mira. Y en Italia se mantiene la tradición de la benefactora bruja Befana, que montada en una escoba se eleva sobre los tejados de los edificios y porta regalos para los niños el día 5 de enero. Aquí tenemos a San Nicolás, como vemos el aspecto original
de San Nicolás con el báculo y la mitra no tiene nada que ver con ese personaje vestido con traje rojo y barbas blancas y un poco grueso. Aquí tenemos a Papá Noel con un reno y aquí con una pipa, ¿no? Hay que decir que antes que la Coca-Cola, ya el traje rojo lo tenía Papá Noel, aunque la Coca-Cola se atribuyera que eran ellos los que habían confeccionado ese traje rojo para Papá Noel. Y la multinacional Coca-Cola, a través del pintor Abdul Sunburn, en 1930 logró una nueva configuración de la imagen del santo en el sentido de que fue ataviado con el color corporativo de la entidad de la Coca-Cola, el rojo con ribetes blancos frente a los colores tradicionales con los que venía representándose al santo, en los que prevalecieron verde, azul, y así es como ha permanecido con ese vestuario hasta la actualidad. Aquí en Madrid tenemos la iglesia más antigua de Madrid, del siglo XII, la plaza de Biombo, que es San Nicolás de los Servitas. Luego tenemos, eso ya lo hablaremos en la próxima charla, el día 7 de enero, los dromedarios y camellos. Hay que distinguir claramente que el dromedario es el auténtico, el que tiene una sola jiba, y el camello el que tiene dos. Y dromedario viene del latín dromedarius y a su vez del griego dromás, mientras que el camello es un animal de carga, de silla. El dromedario es el que se domestica y es el animal idóneo para caminar por el desierto, ya que puede recorrer largas distancias por el desierto sin beber agua. Aquí tenemos un dromedario, aquí el camello, y luego ya finalizamos esta charla. He dejado para el final el tema de la cabalgata de Reyes, sobre la que disertaré el día 7 de enero del próximo año. La cabalgata es uno de los datos más relevantes de los festejos navideños y el que más público congrega en Madrid. Y rememora el viaje de los Reyes Magos que realizaron a Belén siguiendo un signo astral. ¿Qué signo astral era? Pues hay un debate muy curioso entre los astrofísicos, en el sentido que se cree además que la estrella que guió a los magos fue una estrella nova, la estrella nova Scorpii, según sobre todo el astrofísico Mark Pisher, para adorar al niño Dios. La estrella nova es una estrella que aparece de repente, tiene una luz inmensa y se vuelve a meter dentro del cielo. Y la cabalgata tradicional en el transcurso de los años ha ido mejorando, gracias a los progresos técnicos y artísticos, desde que se creó a nivel institucional en 1953 solo, siendo entonces alcalde de Madrid el conde de Vallalde, y el presupuesto de esta primera cabalgata fue de 60.000 pesetas. La cabalgata ha cambiado diversas veces de itinerario, pero eso ya lo veremos, y decir, para finalizar, que la cabalgata más antigua de España es la de Alcoy, nada menos. Con esta última reflexión sobre la cabalgata de Reyes, cuya charla sobre la misma daré el día 7 de enero, he tratado de sintetizar y resumir y hacerles llegar a ustedes el conocimiento de esas tradiciones que son peculiares de la Navidad madrileña. Ha sido un placer para mí poder disertar para Ibercaja este tema tan nostálgico y que siempre la Navidad
es algo emotivo que todos recordamos. Y entonces que pasen ustedes unos buenos días de Navidad y ya nos veremos en Reyes. Muchísimas gracias por tu intervención, Regino. La verdad es que, bueno, la época de la Navidad es una de las de mayor actividad urbana, si no la que más, y en fin, es increíble lo que se mueve en una ciudad en el espacio de un par de semanas, ¿no? De lo que duran las festividades navideñas. La verdad es que ha sido muy interesante descubrir esa manera tan especial que tiene Madrid de vivir estas fiestas. Y bueno, lo que más lamento sobre todo es lo rápido que se pasa el tiempo cuando charlamos en online, porque siempre se nos quedan muchas cosas importantes en el tintero, pero bueno, eso nos da la excusa para volver en una nueva edición e ir ampliando el tema. Nosotros hoy ya nos tenemos que despedir, pero nos veremos de nuevo el próximo 7 de enero para hablar de lo que será, bueno, el tema del momento en esas fechas, ¿no? Que no es otro que la cabalgata de Reyes y su historia. Muchas gracias de nuevo, Regino, por acompañarnos, y a todos ustedes les esperamos en una nueva edición del ciclo Madrid, Fiesta y Tradición. Muchas gracias. En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro, con la cultura, con los jóvenes y con los que miráis viendo de otra manera, los que enriquecéis nuestra forma de entender Aragón y el mundo, ayudándoos a dar forma a vuestra creatividad e imaginación. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja, tu futuro, nuestro presente.